Cuando lo activen. Muy bien, vamos a dejar que sigan entrando y ahorita empezamos, ¿eh? Entonces, para recapitular un poquito lo que estaba mencionando, vemos aquí el modelo de intervención en fisioterapia. Les comento que por ahí se agrega un eslabón más, ¿no? En examen, evaluación, diagnóstico, pronóstico, aplicación del tratamiento o intervención y revaloración de resultados, ¿no? Es así como nos vamos a ir guiando para realizar todo el proceso de rehabilitación y sobre todo, pues también lo vamos a implementar para los pacientes de trauma, ¿no? Ya estuvimos viendo la evaluación inicial del paciente en campo, de un paciente traumatizado, ¿no? Tanto si está consciente como si está inconsciente. El modelo de movimiento de la apta, los pilares del movimiento, el modelo cinesiológico y el modelo patocinesiológico, que nos va a permitir entender y enfocarnos en, en las alteraciones del movimiento que generan deficiencias y también en las patologías que generan problemas del movimiento o deficiencias en el movimiento, ¿no? Que a fin de cuentas van a determinar patología. Y pues bueno, vamos a recapitular, ya vimos todo el proceso de valoración de trauma de un paciente con una lesión enfocada o específica, ¿no? Entonces, este proceso de valoración, como lo vemos aquí, inicia con la observación, ¿no? Desde que el paciente llega al consultorio, la historia clínica, muy importante, donde se aplica, bueno, donde se tienen todos los datos. La ficha técnica se aplican test funcionales, no pruebas especiales, test funcionales y toda la información del paciente. Luego se vuelve a hacer una observación de la zona o a nivel local, de la zona que esté lesionada. Luego viene la palpación ósea, palpación de tejido blando, arcos de movimiento activo-pasivo, exploración neurológica, que incluye pues, todas las pruebas de fuerza, sensibilidad, etcétera, ¿no? Pruebas especiales, ahora sí. Luego la exploración de las zonas relacionadas y estudios de gabinete que incluyen pues, radiografías, laboratorios, ecografía, rayos X, resonancia. A partir de esto podemos tomar decisiones a través de la evaluación y si se trata de un problema local de la o alteraciones de la homeostasis, remodelación neuroplástica, cambios epigenéticos o anomalías genéticas. Tan es así que a partir de este razonamiento nosotros podemos tomar la decisión de si es un trastorno de la homeostasis, técnicas locales para remodelación neuroplástica, ya no es un trastorno local, ahora ya son trastornos segmentarios, entonces tendremos que usar neuromodulación central o periférica y conforme sigue pasando el tiempo y se hace un trastorno segmentario y suprasegmentario, pues puede haber cambios epigenéticos perpetuados y mediados por el gen CFOS, se tendrá que hacer reprogramación epigenética y pues ya en las anomalías genéticas a lo largo de los años pues tendrán o necesitarán principalmente de manipulación genética, ¿no? A manera de resumen de lo que veíamos en esta clase pasada. Bueno, vamos a iniciar, vamos a poner de ejemplo un paciente con una lesión en el tobillo, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues bueno, nos vamos al modelo de intervención en fisioterapia y vamos a hacer el examen donde prácticamente hacemos toda la valoración. Ajá. Aquí tenemos un ejemplo del tobillo y el primer eslabón de la cadena de evaluación será la observación. Cuando el enfermo ingresa al consultorio, vamos a observar todo el aspecto externo, no solo del pie. Vamos a observar toda la marcha, su postura, gesticulaciones. Claro, vamos a hacer una observación en el zapato, en el pie, la postura, etcétera, etcétera, hasta cómo se sienta al momento de ingresar en nuestro consultorio. Tome nota porque esto ya es per se como tal la evaluación del paciente de trauma.
Bueno, ¿qué vamos a hacer durante este examen después de la observación inicial del paciente? Bueno, pues la ficha técnica, los antecedentes, mecanismos de lesión, datos acerca del dolor, signos vitales, test funcionales, que reitero, no son pruebas especiales, ¿no? Los test funcionales son test validados, ¿no? Que nos van a hablar acerca del grado o nivel de discapacidad. Ujú. Eh, signos, ajá. Estos signos les llamamos signos Celsius, no son los signos vitales. Nos referimos a los datos de inflamación, ¿no? Tumefacción, rubor, calor y dolor, incluyendo también el llamado quinto signo o signo de Virchow, que es pérdida o disminución de la función, ¿no? Entonces, en esta primera historia clínica vamos a anotar todos estos datos. Es importante siempre tener eh, estos datos a la mano y disponibles para poder hacer una buena interpretación de datos, hacer una buena evaluación. Ajá. Bueno, aquí repetí un poquito esos datos para que los tengan muy en cuenta. Luego viene una segunda observación, cuando una vez recabados toda esta información, le dice al paciente, a ver, ahora sí dígame, ¿dónde le duele y si se puede exponer la zona, ¿no? Entonces, conforme el paciente expone la zona, tú vas observando cómo se mueve el paciente, cómo se desviste, si hay actitudes antiálgicas, ¿no? Se le va a pedir, por ejemplo, aquí en el tobillo, que se quite el calzado y la ropa, ¿no? El calcetín, si trae un short, se puede quitar el pantalón. Ajá. Porque pues también tendremos que valorar lesiones ascendentes que puedan estar en rodilla, que puedan estar en cadera, incluso columna vertebral, ¿no? Sabemos que una lesión en tobillo puede ascender incluso de una visión osteopática, si así lo quieren ver, hasta nivel cervical. Entonces vamos a valorar en forma general la forma del pie, los arcos, el número de dedos, la coloración, callosidades, edema, heridas, hematomas, si ya hay datos de inflamación que previamente también los estuvimos evaluando. Sin embargo, aquí haremos una confirmación. Ajá. Si hasta este punto no lo ha hecho, no se preocupe, puede aquí pedir el calzado y revisar sobre todo eh, el talón, el contrafuerte, para ir revisando de dónde desgasta más el paciente e ir determinando con esto más o menos algunos vicios de la marcha. Una vez hecho esto, se pedirá al paciente, si es que puede, realice marcha para determinar fases de la marcha. Muchas veces se pueden apoyar aquí pues, de alguna cámara y sacar video para poder hacer un buen análisis de la marcha. Una vez hecho esto, muchachos, sigue la palpación ósea, según el protocolo, sigue la palpación ósea. ¿Sí queda claro? Aquí en la palpación ósea, claramente vamos a hacer primero un toque suave donde evaluaremos la piel, la textura, ajá, la temperatura de la piel a nivel local y vamos entrando cada vez a niveles más profundos para poder identificar eh, todos los rebordes óseos. Entonces, el siguiente punto, anoten, es palpación ósea. Se pide al enfermo que se siente en el borde de la mesa de exploraciones con las piernas colgando libres. Y usted como fisioterapeuta, convenientemente, pues en un banco que quede más o menos a la altura del pie del paciente y de frente a él para hacer la toma de su pie y poderlo evaluar, ¿no? Aquí tenemos una pequeña imagen tomada esta y prácticamente toda la exploración del Hoppenfield. Y veamos pues un pequeño recordatorio de la anatomía ósea del pie, ¿no? De adelante hacia atrás, vamos a tener los sortejos, el primero, el segundo, en primer meta, ¿no? Primera articulación metatarsofalángica, ¿no? Primer metatarsiano, ajá, primera, segunda, tercera cuña, tuberosidad o escafoides, ¿no? Cabeza del astrágalo y particularmente el cuerpo del astrágalo. Ujú. Tenemos el apófisis menor del calcáneo y hacia posterior, pues prácticamente todo el cuerpo del calcáneo. Y luego, pues tenemos la tibia ahí entrando en la mortaja astragalina, ¿no? Este recordatorio es importante porque pues, sí, tendremos que ir a palpar hueso por hueso. Y vamos a poner un ejemplo de la valoración de traumatología. Debe de ser así en este orden, por ejemplo, para el tobillo. Cada segmento tiene su particularidad en la evaluación, ¿no? Entonces, según Hoppenfield, nos propone que la primera evaluación del tobillo sea de la superficie medial del tobillo. Entonces,
vamos a empezar con la cabeza del primer metatarsiano y articulación metatarsofalángica. Si el paciente lo permite y no hay dolor, se va a hacer flexión de la articulación metatarsofalángica para palpar bien el primer metatarsiano y la primera articulación metatarsofalángica. Ajá. Estos son palpables a nivel pues prácticamente de lo que denominamos bola del pie. Aquí vamos a estar evaluando algunas excrescencias, callosidades, que de repente son comunes, o tumefacciones, ¿no? Que son comunes en algunas enfermedades como gota, cuando el paciente tiene un hallux, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la palpación de esta zona y nos vamos a ir moviendo en sentido proximal sobre la parte medial de la diáfisis del primer metatarsiano para explorar su integridad, ¿vale? No se vayan a desesperar porque va a estar un poquito largo, ¿no? Voy a tratar de pasarlo rápido y que ustedes lo puedan ir repasando ya de manera lenta en los videos que van a quedar grabados aquí en la plataforma. Posteriormente, en el orden, sigue la primera articulación metatarso cuñiforme entre el metatarso y la primera cuña, ¿no? Seguimos esta palpación con el pulgar hacia la primera cuña. Luego nos movemos en sentido más proximal, justo por detrás de la primera cuña. Nos vamos a encontrar con la misma palpación del pulgar con el tubérculo del escafoides. Igual vamos a palpar su integridad. Ajá. Vamos a palpar la cabeza del astrágalo conforme nos movemos más proximal, ¿no? Posteriormente de palpar la cabeza del astrágalo, nos vamos a ir dirigiendo más hacia proximal y posterior y vamos a ascender hasta tocar el maleolo medial. Inicialmente con el pulgar lo localizamos y una vez que lo tengamos vamos a hacer esta toma de pinza, ¿no? Para sujetar bien el maleolo medial. Y aquí no lo marca, pero adelantándonos un poquito a las reglas de Ottawa, se recomienda palpar más proximal, hasta unos 5 centímetros proximal, de la superficie distal del peroné. Perdón, de la tibia, porque estamos en maleolo medial. De la superficie medial de la tibia. Posteriormente vamos a ir a la apófisis menor del calcáneo. Nos vamos a mover en sentido distal. Ajá. Y vamos a encontrar esta superficie. ¿Sí alcanzan a ver mi cursor, muchachos? A ver, platíquenme. Sí, se ve. Ok. Sí, sí se ve. Nos movemos en sentido distal otra vez y vamos a palpar en esta zona la apófisis menor del calcáneo con esa toma igual de tipo pinza, sujetando por la parte posterior del calcáneo con la mano que no esté explorando para evitar que se mueva porque tendremos que hacer unas ligeras presiones. Luego nos vamos a mover en un sentido más posterior y vamos a tocar el tubérculo medial del astrágalo. Igual vamos a localizar su integridad, ¿no? Ahorita van a ver por qué todo esto. Luego vamos a ir directamente a la superficie lateral, o hacemos un pequeño recordatorio de las estructuras, los ortejos, ¿no? La quinta articulación metatarsofalángica, el cuerpo del metatarso, ¿no? La apófisis estiloides, muy importante y de relevancia clínica, el hueso cuboides, el tubérculo peroneo, ¿no? Hacia más posterior tenemos el calcáneo, en la zona media, el seno del tarso y el maleolo lateral formado por el peroneo, ¿no? Tenemos en la zona dorsal la cúpula del astrágalo y el cuello astragalino del astrágalo. Entonces, en ese orden vamos a la zona lateral y vamos a empezar a palpar la quinta articulación metatarsofalángica, igual en busca de excrescencias y callosidades, así como de integridad, dolor, deformidad, crepitación, de sensibilidad al tacto, inestabilidad, edema, signos de laceraciones, etc. Después de la quinta articulación metatarsofalángica, vamos a ir directamente a la apófisis estiloides, que es sitio de inserción para el peroneo lateral corto, ¿no? En ese orden, vamos a ir hacia el surco del cuboides, ¿no? Vamos a ir a palpar en sentido más proximal, inmediatamente surco del cuboides, y cuando nos movemos hacia posterior y más proximal, pues vamos a encontrar directamente el calcáneo, explorando esta mnemotecnia que les decía, el de Campbell-Tic, ¿no? Deformidad, contusión, abrasión, penetración, laceración, quemadura, signos de edema, sensibilidad al tacto, inestabilidad, crepitación, ¿no? Para estas zonas. Luego vamos a movernos hacia el tubérculo peroneo, un poco a la superficie más medial y superior. En ese orden nos vamos a mover ahora más hacia proximal y hacia superior
y vamos a encontrar la palpación del maleolo medial. Lo vamos a encontrar con el pulgar, pero a fin de cuentas acabaremos haciendo una toma en tipo pinza para palparlo y vamos a subir unos 5 o 6 centímetros hacia arriba al cuerpo del peroné, ¿no? Adelantándonos igual un poquito las reglas de Ottawa. Ahorita vamos a ver de qué constan cada reglas de Ottawa para determinar, remitir al paciente a rayos X. Y luego vamos a ver el margen maleolar. Normalmente el maleolo lateral, muchachos, es un poco o llega un poco más distal que el maleolo medial. Ajá. Estas características anatomofuncionales, pues si bien le dan un cierto margen de seguridad y estabilidad al tobillo, ¿no? Consideremos, pues, esta asimetría que debe de existir entre el maleolo lateral y el maleolo medial y se explora con esta toma de pinza, ¿sale? Entonces, es una buena palpación de manera general y un tanto subjetiva para determinar la simetría que debe de existir entre estas dos estructuras, maleolo medial y lateral. Sin embargo, pues hay mediciones radiográficas que nos permiten ver si, por ejemplo, hay una alteración de la mortaja astragalina y una disociación o una alteración en la asimetría que debe de existir en estas dos estructuras, ¿no? Una vez que hemos palpado el margen maleolar o intermaleolar, vamos a ubicar la sindesmosis tibio-peronea, y vamos a ir a palpar en esta toma de tipo pinza con la estabilización del maleolo medial también, y vamos a palpar la articulación tibio-peronea, ¿no? En busca de estos datos de Campbell-Zettig. Luego vamos a ir un poco, una vez palpada esta articulación, un poco hacia distal y hacia ligeramente medial del astrágalo, y vamos a palpar la cúpula del astrágalo, ¿no? Como aquí lo menciona, vamos a hacer una plantiflexión para que nos exponga mejor la cúpula del astrágalo y poderla palpar de mejor manera en busca de dolor y de Campbell-Zettig, ¿no? Posteriormente vamos a movernos un poquito más hacia distal y hacia lateral y vamos a encontrar el seno del tarso. Igualmente vamos a llegar a palpar en busca de molestias. Luego vamos a ir un poco más a la superficie plantar, donde vamos a palpar el tubérculo medial del calcáneo, ¿no? Con una estabilización del pie. Y a palpar las otras zonas de esta porción del calcáneo es un poco difícil por los panículos de grasa, la musculatura y la fascia plantar, ¿no? Resulta un tanto complicado. Posteriormente vamos a ir a los huesos sesamoideos del primer meta, ¿no? Vamos a hacer la palpación de las cabezas de los metatarsianos, pero todo se va a llevar en este orden, ¿salen? Por eso les comentaba, cuando vamos empezando es preferible memorizar el orden y ya posteriormente pues lo podrás hacer en desorden, pero ya con experiencia será complicado que algo se te llegue a pasar. Si no lo haces en orden, te expones un poco a que se te pasen algunas estructuras, ¿no? Que son importantes, que pueden generar compensaciones. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces palpamos con el pulgar, con esta toma, los metatarsianos y acabamos en pinza con el quinto meta, con una estabilización del pie. Muy bien. ¿Cansados? Hasta aquí, muchachos, voy a hacer una pausa en lo que recargamos, ¿no? A lo mejor sí fue un poquito tedioso esto. ¿Dudas, quejas hasta aquí? A ver, coméntenme ya sea por el chat o activen su micrófono. Luis, Brenda, Lupita, Raquel, Lili, los que andan por aquí, Fabi, la otra Lupita, Dani, Vicky. ¿Alguna duda, queja, trauma, sugerencia? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? A ver los demás. Quiero oír sus voces, muchachos. Platíquenme cómo vamos. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí se va entendiendo? ¿Se va integrando? ¿Cuál es el orden de la evaluación? ¿O ya se hicieron bolas y quieren que me regrese? No, sí, todo está bien. Todo bien, profe, muy clara la explicación. Muy bien. Bueno, una vez recargado eso un poquito, ya que tomen un poquito de agua o café, vamos a lo que sigue, ¿no? Ya hicimos la evaluación o palpación de tejidos. Si se fijan, es un poquito larga cuando la pasamos así, cuando la haces en vivo, pues
ya vas adquiriendo un poco más rapidez. Yo les recomiendo que hagan unos screenshots o que tengan unas tablitas ahí donde puedan ir viendo el orden para que a lo mejor en sus evaluaciones no se pierdan cuando lo están haciendo con un paciente en vivo, ¿no? Como les comentaba ayer, practiquen con el hermanito, con la mamá, el papá, el novio, para que esto lo puedan ir integrando. Es la única manera de integrarlo, es viéndolo, estudiándolo y moviendo las manos, o sea, practicándolo constantemente. Pero vale mucho la pena porque nos permite ser más finos y llevar un orden en nuestra evaluación de trauma, ¿no? La siguiente parte de la valoración del paciente de traumatología será la palpación del tejido blando. Ajá. Dejamos aquí este tercer eslabón. Entonces, se va a dividir por zonas. La zona 1, cabeza del primer metatarsiano. En esta vamos a evaluar la formación de la bolsa en la cabeza del primer meta, esta bolsita que nos permite reducir la fricción, que a veces se halla inflamada por un hallux, ¿no? O por el roce del zapato que genera un hallux. Y puede incluso llegar a generar deformidades en valgos de la primera articulación del meta. Entonces vamos a ir a palpar esta bolsa en la cabeza del primer meta en la zona 1. Ajá. Zona 2, tubérculo del escafoides y cabeza del astrágalo, ¿no? En esta zona del tubérculo del escafoides y cabeza del astrágalo, vamos a ir directamente a palpar el tendón del tibial posterior. Ajá. Aquí tenemos una vista lateral donde vamos a tratar de ir a palpar el ligamento calcáneo escafoideo inferior o también denominado ligamento spring. Este ligamento se fusiona por ahí con el tibial posterior. Ajá. Este ligamento, muchachos, este ligamento medial calcáneo escafoideo o spring, llamado en traumatología, adquiere una importantísima relevancia tanto en su evaluación a nivel de palpación como sus manifestaciones a nivel de observación. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien que me comente rápidamente, ya sea por aquí o si quieren por el chat, si les da penita? O también coméntenme, no, pues no sabemos por qué, ¿no? O sea, es bastante válido. ¿Alguien nos podrá decir qué relevancia tiene ese ligamento spring? Es el que le da soporte, bueno, más bien el que se tensa, por ejemplo, en un esguince por eversión, Bueno, sí, para proteger al peroneo astragalino, como que compensa a la hora de que se realice el movimiento de un esguince. ok, en su conjunto lo hacen en realidad todos los ligamentos mediales, ¿no? Sí se va a tensar, ¿no? Puede incluso hasta romperse en esguince por eversión, pero no es su principal función, o sea, ¿cuál sería su función más que hablando de una fisiopatología? A lo mejor en un esguince por eversión, ¿no? ¿De qué se encarga, por ejemplo? Alguien que le eche la mano a Vicky, sin pena, ¿eh? No pasa nada. Por el chat, si quieren también, podemos interactuar. ¿Qué se encargará ese spring, muchachos? Aparte de que sí se puede lesionar en un esguince, ¿no? Ajá, como dice el compañero Luis, también le da la flexibilidad al arco plantar. Ah, caray, ¿dónde dice Luis eso? En el chat. Ah, ya vi. Ah, exactamente, ya lo vi. Muy bien, Luis, sí, en efecto. Le da la estabilidad al arco plantar, ¿no? Cuando este ligamento se holga demasiado, se hiperextiende o se lesiona, sobre todo en el pie plano, pierde estabilidad del arco plantar, ¿no? Y prácticamente el colapso de este ligamento spring marca uno de los criterios para determinar si ese pie plano tendrá que ser quirúrgico, ¿no? Cuando ya está colapsado, pierde la estabilidad del arco plantar y se cae todo el pie plano, ¿no? Muy bien. Entonces es importante a nivel de palpación y a nivel de investigación de cómo anda ese arco plantar. Si anda disminuido, habrá que ir a investigar la estabilidad de ese ligamento spring, no solo a nivel de palpación, sino pruebas de estabilidad, ¿no? Luego, aquí tenemos, por ejemplo, fíjense un desplazamiento medial de la cabeza del astrágalo en el pie plano, ¿no? Entonces, este ligamento tracciona y permite mantener la estabilidad de este astrágalo y, por lo tanto, del arco plantar, ¿no? Esto provoca una caída en valgo, como vemos típicamente en los pies planos, ¿no? Luego tenemos la zona 3, el maleolo medial.
¿Sale? Este maleolo medial se va a acompañar ahí con la palpación de la arteria tibial posterior, eso es muy importante, palpación retromaleolar de la arteria tibial posterior. Y vamos a ir a palpar directamente también en estas estructuras el ligamento deltoideo, que sí pues, tiende a romperse también, aunque es muy fuerte, pero se palpa, se trata de palpar junto con el ligamento spring, porque se tienden a confundir. La palpación en realidad será más en conjunto, pues, ¿no? Sin embargo, vamos a ir a palpar y a probar la estabilidad de este ligamento y cuando nos lo permita generar una ligera eversión, ¿no? Que no produzca dolor o que no reproduzca al 100% el mecanismo lesivo, ¿no? Y bueno, como comentamos aquí, de adelante hacia atrás, tenemos las siguientes estructuras que se irán palpando, ¿no? El tendón del tibial posterior, así como la arteria tibial posterior, ¿no? Flexor común de los dedos, ajá. Luego tenemos el flexor largo de los dedos, ¿no? Aquí tenemos flexor común de los dedos, tibial posterior, ¿no? Y todo el ligamento deltoideo. Zona 4, dorso del pie entre los maleolos, muchachos. Ajá. Entonces vamos a ubicar el tendón del tibial posterior. Es recomendable empezando a palpar desde proximal e irse dirigiendo hacia distal hasta su inserción. Ajá. Es importante identificarlo, se le puede pedir al paciente que haga una ligera dorsiflexión, ¿no? Y elevación del dedo, y esto nos va a permitir marcar un límite que nos permita tocar también el pulso de la arteria dorsal pedial, ¿no? O el pulso dorsal del pie. Este se encuentra directamente medial al tibial anterior, ¿no? Cuando extienden el pie se marca el tibial anterior y justo medial ahí pueden encontrar el pulso de la arteria dorsal o pedial, ¿no? Esto nos permite evaluar la permeabilidad de la circulación del pie. ¿Sí queda claro? Luego vamos a ir a hacer la palpación del extensor largo del dedo gordo, ¿no? Que se encuentra directamente en esta zona, recorriendo un poquito medial, ¿no? Y el extensor común de los dedos del pie, que se encuentra directamente más lateral al pulso de la arteria dorsal pedial. Ajá. Les comento que se pueden ayudar para palpar estos tendones, pidiéndole al paciente una dorsiflexión y una extensión del primer ortejo. Esto marca estos tendones y nos permite palparlos mejor. Ajá. La palpación del pulso dorsal pedial, como les comentaba, medial al extensor y al tibial anterior. Perdón, la regué ahí, no era medial, ¿eh? Cuando estamos hablando de esta zona es un poco más lateral al tibial anterior. Es un poco más lateral y medial al extensor común de los dedos. En medio de esto se encuentra el pulso dorsal pedial. Lo podemos palpar. Pongo aquí para verme. ¿Alguien chateó? Es que no tengo micrófono. Ok, no te preocupes. Ahí está. Entonces lo podemos palpar como marca aquí con todos los dedos o con estos dos dedos, aunque así al aumentar la superficie del contacto, ¿no? Nos permite generar una mejor percepción de este pulso. Ajá. Luego tenemos la zona 5, ¿no? La zona del maleolo lateral. En esta zona, pues tenemos los tres ligamentos más importantes y uno que es el más esguinzable, por así decirlo, ¿no? Tenemos de adelante hacia atrás ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo, ¿no? Y el ligamento peroneo astragalino o peroneo astragalino posterior, ¿no? Tenemos el ligamento que más comúnmente se rompe, que es el ligamento peroneo astragalino anterior en un esguince, ¿no? Sin embargo, hay que palparlos y valorarlos todos, ¿no? Entonces se hará la palpación. Igual con el pulgar. Luego tenemos palpación de los peroneos laterales largo y corto que transcurren en el sitio donde pasan el tubérculo peroneo, pasan ligeramente posterior al tubérculo peroneo y luego por abajo para ingresar cada uno a su sitio de inserción, ¿no? Por ejemplo, el peroneo corto, aquí a la apófisis estiloides del quinto meta, y luego pues, el otro va a ir al arco plantar a cruzarse, ¿no? El peroneo lateral largo. Entonces se ha de hacer una palpación del tubérculo peroneo y a su vez la palpación del peroneo lateral corto hasta su inserción. Ajá, con esta técnica de pinza, con el pulgar. La zona 6, seno del tarso, palpación del seno del tarso,
en busca de CAP-VLC-TIC y sensibilidad sobre todo, ¿no? En la zona 7 vamos a palpar la cabeza del quinto meta en busca de excrescencias determinadas como un juanete del sastre, ¿no? Igual en pinza. Luego tenemos la zona 8, que vamos a explorar, en la cual vamos a explorar el calcáneo. Se va a evaluar el tendón de Aquiles por medio de los gemelos. De hecho, esta es una prueba especial donde se van a comprimir ambos lados de los gemelos y pues vía tensión del tendón de Aquiles se va a generar una plantiflexión. Si el tendón de Aquiles está roto, pues cuando nosotros comprimamos los gemelos no se va a realizar la plantiflexión porque pues quien lo genera es la transmisión de la fuerza del tendón de Aquiles, ¿no? Vamos a evaluar por palpación en pinza la bolsa calcánea y el tendón de Aquiles para evaluar su integridad y sensibilidad al dolor. Ajá. Luego la zona 9, superficie plantar, ¿no? Vamos a ir directamente a explorar la tuberosidad calcánea en busca de, pues igual, no siempre se puede palpar un espolón calcáneo, pero sí se puede sospechar a través de la palpación y sensibilidad en la zona, así como tumefacción. Y pues ya se pueden hacer estudios, por ejemplo, la más sensible será aquí el rayo X para determinar si lo hay o no lo hay. Y igual se tiene que diferenciar de una neuralgia de Baxter que puede dar signos similares, pero pues principalmente es un problema neurológico, ¿no? Luego vamos a explorar por neurona de Morton entre los metas, ¿no? Y la aponeurosis plantar. Se va a palpar su integridad y su consistencia, así como sensibilidad y datos de inflamación, ¿no? La zona 10, los dedos del pie, hay que evaluarlos, siempre hay que contarlos desde la valoración inicial, así como identificar si hay dedos de martillos, que tenga dedos en garra, ¿no? O que tengan callosidades que puedan estar generadas por estas anomalías al friccionar contra el calzado, ¿no? Listo, muy bien. Hemos terminado la evaluación y palpación del tejido blando. Ya de aquí en adelante ya las evaluaciones son un poquito más cortas y más consistentes, ¿no? Posteriormente viene el otro eslabón que son los arcos de movilidad. En cuanto a arcos de movilidad, evaluaremos los arcos activos y pasivos y tratar de hacer una goniometría para evaluar los arcos de movimiento, ¿no? Aquí mismo vamos a evaluar el Enfield en caso de que lo consideremos así necesario, ¿no? Para determinar una patología intraarticular y una patología extraarticular, ¿no? Entonces vemos los arcos de dorsiflexión del tobillo, ¿no? Los arcos de plantiflexión. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido. La prueba de inversión del pie, la prueba de eversión del pie, se puede ir haciendo a través de goniometría, ¿no? Pruebas de aducción del segmento anterior del pie, pruebas de abducción del segmento anterior, ¿no? Los arcos de flexión y extensión de la primera articulación del primer meta, ¿no? Y una vez que hemos evaluado esto junto con los Enfield, estamos listos para la exploración neurológica. Mucho ojo aquí, muchachos, mucho ojo, porque junto con lo que ya hemos visto anteriormente, este es un punto que nos va a permitir determinar si estamos ante un trastorno local, segmentario, suprasegmentario, si hay alteraciones de la homeostasis, si es un trastorno neuroplástico o epigenético, ¿no? Con la evaluación que hasta aquí llevamos y con esto que es todavía una piedra angular, nos va a permitir hacer esas diferenciaciones, ¿no? Esto incluye las pruebas musculares de sensibilidad, de reflejos, y aquí integraremos llenado capilar, ¿no? Muy bien, entonces, a nivel del tobillo, a manera de ejemplo, tenemos los músculos dorsiflexores para evaluar su fuerza, ¿no? Músculo tibial anterior está inervado por es territorio de L4, L5. Músculo extensor propio del dedo gordo, nervio tibial anterior, L5. Es importante que ya no sepamos las raíces nerviosas. Músculo extensor común de los dedos del pie, nervio tibial anterior, ¿no? Esto para ir haciendo inferencias de si duele en esta zona, hay que ir a evaluar si corresponde con el nivel neurológico como para determinar que hay un trastorno segmentario, ¿no? O alteraciones neuroplásticas. Los flexores plantares, vamos a evaluar los peroneos laterales largos y cortos, territorio del nervio músculo cutáneo, a nivel del S1. Gemelos y sóleo, nervio ciático popliteo interno, S1 y S2. Flexor largo del dedo gordo, territorio del E5, nervio ciático popliteo interno, rama del ciático. Músculo flexor largo común de los dedos del pie, igual.
rama del nervio ciático popliteo interno, y músculo tibial posterior, ¿no? Que es territorio del nervio ciático popliteo interno, L5 también. Vamos a evaluar la sensibilidad, puede ser con un objeto romo sin filo o con este dispositivo. Veamos que el territorio de L4 corresponde a la zona medial del pie, la zona intermedia del dorso corresponde al dermatoma L5 y la zona lateral corresponde al dermatoma S1. En cuanto a los reflejos, tendremos el reflejo aquileo, que es territorio del S1. Ajá. Y aquí tenemos un resumen de los niveles neurológicos, que es importantísimo aprenderse de memoria. A nivel L4 tenemos el miotoma o motor del tibial anterior, principalmente hace dorsiflexión e inversión, y el reflejo patelar, que está mediado por el L4. La sensibilidad o dermatoma corresponde a la zona medial del pie. De L5 tenemos para nivel motor o miotoma extensor propio del dedo gordo, y me refiero a miotoma porque cuando hablemos de trastornos de sensibilización espinal central, muchachos, iremos no solo a identificar la movilidad, sino a palpar la sensibilidad del músculo en búsqueda también de puntos gatillo. Ajá. Este nivel neurológico no medía nervio como tal, se dice que L4 y L5 medían el reflejo patelar, sin embargo está mediado principalmente por L4. La sensibilidad, como ya vimos, corresponde a la zona dorsal intermedia del pie. A nivel S1 tenemos a nivel motor o miotoma los peroneos laterales largos y cortos que hacen eversión. El reflejo tenemos el reflejo aquileo, ¿no? Y en la sensibilidad la zona lateral del pie, ¿no? Aquí hemos de integrar estos criterios: evaluación del dermatoma, esclerotoma y del miotoma. Del dermatoma, como lo vemos aquí, van a ir a buscar directamente hiperalgesia y o alodinia, como les comentaba, a través de la maniobra de pinzado, rodado y o fricción con los dedos de la piel, ¿no? La distribución de los dermatomas varía de los autores que ahorita vamos a ver, pero para uniformizar criterios usamos estos esquemas de Kagan y Garrett que veremos más adelante. El mismo que se utilizó o que utilizó Fisher, ¿no? Por estar más relacionados con la distribución metamérica de los segmentos corporales y así poder identificar o objetivar una alteración segmentaria. En cuanto a la evaluación del esclerotoma, se examina buscando hiperalgesia y o alodinia a la palpación y o movilización de los ligamentos, tendones, articulaciones y o periósteo según la distribución de Iman y Saunders, ¿no? Eso es importante también, muchachos. En la evaluación del miotoma se van a buscar puntos gatillo, como les comentaba, y bandas tensas en los músculos a través de la palpación. Para ello se utiliza el examen clínico según Travel y Simmons, que es lo que estuvimos viendo ahí arriba, palpación por zonas. Ajá, de cada músculo. Y vamos a integrar el llenado capilar, vamos a presionar directamente en el lecho ungual y vamos a ver cuánto tiempo tarda de ponerse de pálido otra vez a rosita la coloración normal del pie, y debe de tardar alrededor de 2 segundos. Si se tarda más de 2 segundos, conforme más tiempo pase, menos permeable podremos inferir que están las arterias que aseguran el riego sanguíneo del pie. Entonces ahí hay alguna alteración. Y aquí vamos a integrar estos criterios, muchachos. ¿Cómo se llaman estas reglas? Se llaman las reglas de Ottawa para determinar la necesidad de mandar al paciente a que se haga rayos X ante la presencia de signos y síntomas sugestivos. Voy a ver si alcanzo a terminarlo y si no, pues ahorita les paso la próxima sesión. Ajá. Entonces, lo va a dividir en cara lateral y cara medial. Ajá. Entonces, para la A o para la zona principalmente lateral, ¿no? Vamos a tomar estos criterios. Se va a mandar una radiografía de tobillo si existe dolor en zona malleolar y alguna de las condiciones siguientes. Dolor a la palpación a los 6 centímetros distales del borde posterior o punta del malleolo lateral. Por eso les decía que en la palpación es importante subirse hasta 6 centímetros de los malleolos, ¿no? Dolor a la palpación a los 6 centímetros distales del borde posterior de la punta del malleolo medial. Ajá. Incapacidad para mantener el peso o dar 4 pasos seguidos sin ayuda inmediatamente tras el traumatismo y en urgencias. Ajá. Para la cara medial, mandar al paciente a radiografía si existe dolor en medio pie y alguna de las siguientes condiciones. Dolor a la palpación en la base del quinto meta, dolor a la palpación en navicular e incapacidad para mantener el peso y dar 4 pasos seguidos sin ayuda, ¿no? Esas son las reglas de Ottawa, muchachos, que nos marcan la necesidad de mandar a hacer un rayo X al paciente. Voy a frenar aquí la sesión para actualizar la que sigue.